Querida Ana, muy buenas tardes por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar este bloque contigo, fundamentalmente que nos hagas conocer las principales ideas, las principales propuestas que tu fuerza política le propone a los cordobeses de cara al 14 de noviembre próximo. Excelente. Bueno, principalmente el tema de educación nos preocupa muchísimo, principalmente llevarles el Código Civil, la ley laboral a los chicos. Tienen que salir sabiendo qué es un contrato de trabajo, cómo se implementa, la ley civil, cómo son las nuevas reglas de juego con el tema de matrimonio civil. También el tema del narcotráfico nos preocupa y mucho, está llegando a todas las partes más vulnerables. La pobreza nos está preocupando y tiene que haber una salida para ellos. Por eso es que nos estamos focalizando aquí en Córdoba principalmente. Y a nivel nacional nos preocupa mucho el sur. Nos están invadiendo, nos están sacando territorio y está el gobierno nacional mirando para otro lado. Es hora que empecemos a unirnos todos y defender nuestro territorio nacional. Estimado Jorge, vos que sos un hombre del derecho y particularmente del derecho comercial. Efectivamente. ¿Cómo ves la Argentina que viene, más allá de esta cuestión electoral, que evidentemente te tiene como protagonista? Bueno, es preocupante, ¿por qué? Porque tenemos un Estado que es gigantesco y que está asfixiando a la parte privada. Y esto impide, digamos, el desarrollo económico en la Argentina. No hay trabajo, no hay reglas de juego claras, no hay generación de riqueza, y entonces esto nos lleva a una situación difícil, terminal, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Achicamiento del Estado, reforma impositiva, reforma laboral, una reforma laboral que contemple nuevas figuras de contratos de trabajo accesibles a los modos de trabajar modernos y que sean amigables con la generación de empleo. Y después, otra cosa que hay que hacer es una reforma en materia previsional. Es decir, esto es una estafa, el tema de las jubilaciones, donde el Estado se apropia de los recursos de los jubilados y los utiliza para financiar el déficit público. Después, bueno, algunas cosas elementales. Hay que bajar las retenciones hasta eliminarlas. Todos los países del mundo normales lo que hacen es fomentar aquellos donde tenemos ventajas competitivas. Nosotros, los argentinos, castigamos donde tenemos ventajas competitivas. Esto es de locos. Esto no puede funcionar. Entonces, después, bueno, una cuestión también importante, por ejemplo, por poner un ejemplo simplísimo, ¿no? Hay déficit habitacional. El 42% de una vivienda para una familia son impuestos. Eliminemos los impuestos a las viviendas familiares costarán un 42% menos y entonces se va a poder reactivar la construcción rápidamente y estaremos generando un montón de puestos de trabajo. ¿Por qué la libertad avanza? Bueno, necesitamos en este momento más libertades. Tras un año y medio de pandemia en donde nos han encerrado, nos conculcaron todos los derechos constitucionales y las libertades constitucionales, hoy lo que se viene es la libertad. Nosotros coincidimos también con lo que dice el señor Escala, es importantísimo reformar el Estado. No se puede seguir con un Estado gigantesco para financiar a la política. Ahora, la reforma del Estado tiene que empezar por la clase política, por acabar con los privilegios de la clase política. También creemos que el Estado no puede ser ese Estado paternalista, asistencialista, en donde el mensaje que se le da a la gente es que puede vivir sin trabajar. Hay que recuperar la cultura del trabajo. Los planes sociales tienen que ser transparentes en el acceso, no pueden estar manejados por punteros políticos. Para eso también creemos que los planes tienen que tener una contraprestación de servicios con respecto a lo que se cobra, ¿no? Y tiene que haber un control también del Estado, del Congreso, sobre esos planes. No puede ser que sean la caja negra de la política y de punteros políticos los planes sociales, ¿no? Creemos fundamentalmente que hay que recuperar la cultura del trabajo y es a través del trabajo que vamos a lograr recuperar la Argentina
y salir de este 50% de pobreza en que nos han metido años y años y años de políticas asistencialistas. Bien. Está picante la mentita, decía. La libertad avanza. Totalmente. Estimado Juan Martín, agradecerte que hoy estés con nosotros y la verdad que mirando que ustedes son una fuerza política emergente por primera vez, ¿qué te está dejando esta campaña? ¿Qué te está dejando de aprendizaje entrar en esta arenga política, digamos, sobre todo pensando en una agenda del desarrollo? ¿Cuáles son los temas más importantes para vos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, la verdad que esta primera experiencia política, porque en mi caso es una primera experiencia política, yo incursioné el año pasado, un poco empujado también por esta situación de la cuarentena cavernícola que vivíamos, ¿no es cierto? Como decía recién Eugenia, que nos tenía todos los ciudadanos con prisión domiciliaria en nuestras casas, viendo cómo en nuestros negocios, nuestros comercios se fundían, nuestros hijos sufrían dentro de la casa, para los que tenemos la suerte de tener casa, sin poder ir a la escuela. Entonces, en ese momento, decidí salir de la zona de confort, del sillón, e involucrarme. Yo creo que, de cara al futuro, noto que todavía hay mucha disociación entre lo que es la agenda de la política y la agenda que reclaman los ciudadanos, los problemas de la gente. Entonces, me parece que uno de los mayores compromisos que debemos asumir los que nos involucramos en política es no perder ese contacto con la gente y con los problemas de la gente, ¿no es cierto? Y tratar de dar esa respuesta, tratar de que haya verdaderamente una conexión en el sistema representativo y que no se corte, que no sea que el político esté en un lugar muy lejano del ciudadano, porque si no el sistema democrático no nos sirve para nada. Así que bueno, esa es mi visión. La verdad que desde ya la compartimos y tiene mucho que ver contigo porque en Off the Record nos hemos enterado que sos presidenta de un centro vecinal, con lo cual el tema de la participación ciudadana son dos. Es algo que lo llevas muy de cerca. Sí. A ver, como le gusta decir a Sergio, acá le voy a robar idea, la frase. A vos, que estás todo el día en contacto con doña Rosa y con don José, sí, que hoy nos miran por la pantalla amiga de Canal C ahí desde su casa, ¿qué estás viendo en el sentir de la gente? Bueno, la gente está muy enojada porque, como dijo Juan Martín, en esta cuarentena en que nos encerraron, ellos no hicieron ningún ajuste. El ajuste pasó por nosotros. Ellos no hicieron ningún achicamiento de nada. Siguieron cobrando sus sueldos y haciendo teletrabajo en su casa. Mientras nosotros teníamos los negocios cerrados, nos estábamos fundiendo y nos llegaban los impuestos como si nada. Como si nada. A mí en la cuarentena me vinieron a buscar los vecinos de mi barrio. Nosotros tenemos un sector comercial muy importante en Güemes, gastronómico, porque estaban fundiéndose los chicos. Estaban fundiéndose. Tuvimos que salir a la calle. El 22 de mayo, junto con los comerciantes del área central, armamos un cabildo abierto en donde le pedíamos y armamos un cabildo abierto para llamar a los dirigentes a que nos reciban las notas, porque fíjate lo que habían hecho, habían cerrado hasta las mesas de entrada del Panal y de la Municipalidad de Córdoba, o sea, le habían directamente conculcado el derecho a peticionar a las autoridades, a los ciudadanos. Entonces no teníamos forma ni siquiera de pedir que nos bajen los impuestos, porque no teníamos ya qué comer. Yo soy del rubro, tengo una pyme aparte, en el rubro hotelero. Estuve 8 meses cerrada, 8 meses con el negocio cerrado. ¿Cómo se hace? Por más que te den el ATP, todo, ¿cómo se hace para ganar dinero para poder comer? Entonces realmente cuando vos ves que la clase política, que es una casta, y vos lo ves en las listas, las listas, todos, hace más de 20, la mayoría, el promedio, hace más de 20 años que viven de la política. Cuando vos ves que una casta política se entroniza en el poder y no da lugar a que surja nadie nuevo, ahí hay algo raro. Entonces la gente ya está cansada de eso y dice basta.
Y eso es la fuerza que a nivel nacional nosotros vemos en Javier Milei, en nuestros referentes, en Javier Milei, en José Luis Espert, que ellos han sabido interpretar esa bronca, ese hartazgo de la sociedad hacia esta casta política que lo único que hace es llenarse de beneficios y privilegios. Porque mientras a nosotros nos cerraron los aeropuertos, ellos viajan en aviones privados. Esa es la realidad. Así es. Bien. Ana, por ser dama, vamos a Sí. otra dama que nos puede expresar. Tal cual, yo también soy presidente de mi centro vecinal. Hemos salido a la calle por el tema de seguridad también. Es un problema terrible. Y quería agregar lo que estaba diciendo Eugenia. El año pasado se subieron el 40% los legisladores. Todos levantaron la mano. Hoy los que supuestamente nos van a ayudar ya son legisladores hace años. Se van cambiando de lugar. No solamente hacen un cuello de botella para que nadie nuevo surja. Hoy el gobierno acá de Córdoba, el año pasado, le hizo perder el 25% a los jubilados. Lo sacaron, ¿por qué? Porque no hay oposición acá en Córdoba. Entonces, ¿están viendo realmente a la población, a los cordobeses? ¿Están legislando para ellos? ¿O para la casta política o para los políticos de siempre? Porque son los políticos de siempre, van cambiándose de lugar. Entonces primero son diputados, después son senadores, después son concejales, van es una calecita, no suman más oposición. Hoy tenemos la posibilidad a través de la lista 23, aquí es Pachesi, con el doctor Escala, tener una voz diferente ahí en el Congreso, la voz de los monotributistas, de la clase media, la que trabajamos día a día. Ninguno de nosotros estamos viviendo del Estado. Estamos tratando de sobrevivir y nos damos cuenta que no llegan los recursos porque falta el control. Mandan la plata y nadie sabe por dónde va. Entonces empecemos a transparentar el Estado, empecemos a transparentar quiénes somos y si siempre votan lo mismo, van a obtener el mismo resultado. Por eso hay que empezar a hacer algo distinto. Gracias, Ana. Juan Martín, finalmente, porque No los tenemos ya la minutos pausa. nos están volando. ¿Por qué tendríamos que votar por La Libertad Avanza? Bueno, creo que deberían votar por La Libertad Avanza porque el movimiento liberal es un movimiento en auge muy importante en todo el país, porque las ideas de la libertad y las ideas del sentido común son las que hace falta para que este país salga adelante. Son las ideas que tienen que ver justamente con achicar un Estado, que la gente pueda trabajar y realizar su proyecto de vida de forma pacífica, con insertarnos en el mundo, que Argentina vuelva a ser un país insertado en el mundo, que pueda comerciar, que podamos competir con el mundo, que las provincias a su vez tengan la autonomía que declama la Constitución a través de nuestro sistema federal, que hoy no existe porque tenemos todo el poder centralizado en un poder ejecutivo que nos billetea, por decirlo de una manera, con la coparticipación. Y nosotros creemos que Córdoba y otras provincias tienen la riqueza y la capacidad productiva suficiente como para ser autónomas y poder trazar su propio destino institucional. Entonces creo que es muy importante que los cordobeses empecemos a optar por una opción liberal, vale la redundancia, que sea genuina, que está en este caso conformada por un partido que es un partido histórico como el UCD, que siempre abrazó las ideas de la libertad, y por otro partido como es Dignidad Popular, que es un partido más bien de corte patriótico y conservador, y creemos que, bueno, que justamente esta fusión, esta alianza que tenemos, es una alianza que se entiende muy bien, porque por un lado se opone a este progresismo que cree que todo se puede, que el Estado todo lo puede proveer, como si fuera una especie de vaca que da leche y nunca se agota, inagotable, y no es así. Sabemos que todo lo que se provee tiene un costo, todos los derechos, cuando el derecho implica el uso de un recurso, alguien lo está pagando. Entonces creemos justamente que el Estado tiene que sacarnos las dos manos de encima, dejarnos progresar individualmente, y bueno, creo en definitiva que Córdoba merece tener una buena opción liberal para que, como te decía recién, nos reivindique nosotros como cordobeses primero que nada. Muchísimas gracias. Finalmente, nuestro querido amigo Jorge, ¿qué Argentina se nos viene? Y bueno, no sé, depende de cada uno de nosotros, de qué votemos. O sea, si votamos a los de siempre, será la Argentina de siempre, pero un poquito peor.
Diciembre de 1983, 5% de pobres. Hoy, 50% de pobres. Esto es pasar de Guatemala a Guatepeor. Lo hemos hecho desde el 83 hasta ahora. Entonces, votás a lo de siempre, va a ser igual, pero un poquito peor. Hasta que llegue un momento donde explote todo. Y si no, la otra alternativa es votar un cambio. Pero un cambio real. No los que llaman cambio y que no han cambiado nada. Que fueron gobierno y no hicieron nada nuevo, sino al contrario, siguieron empeorando la situación. ¿Cuál es el cambio? Muy sencillo. La gente de trabajo, la gente que no pertenece al Estado, que no ha trabajado en el Estado, que no somos políticos de profesión, que somos como vos. Votá lista 23 y tendrás el cambio verdadero. Seguinos por todas nuestras redes sociales, pero por sobre todo por nuestro canal de YouTube.